Hola, estimados amigos y amigas. Vamos a continuar hoy con nuestras reflexiones sobre el tema de la migración. En el anterior video destacamos lo que se denominó una mirada general de la migración venezolana en Chile, sin aportar mayores datos, sino comentarios generales. Y les prometíamos a ustedes que íbamos a continuar con el tema destacando algunos datos de encuestas, sondeos de opinión e investigaciones de algunas instituciones públicas acá en Chile. Hoy vamos a compartir algunos datos de lo que es la encuesta nacional Bicentenario, una prestigiosa encuesta muy rigurosa realizada por la Universidad Católica de Chile, una prestigiosa institución universitaria con mucha investigación, con una cantidad de datos importantísimos que nosotros debemos valorar. Porque normalmente el tema de la migración se aborda de una manera muy alegre, muy responsable, donde la gente confunde sus relatos con los datos y piensa que sus opiniones son las verdades sobre el tema. Y despachamos el tema de la migración, bueno, con algunos mitos y exageraciones, como por ejemplo, que es muy dado acá en Chile, que algunos señalan que los migrantes no aportan al país, que los migrantes son una suerte de financiados mantenidos por el sistema público y que no cotizan. Otros que los migrantes son culpables de que algunos nacionales estén desempleados, que le quitan el trabajo. Bueno, son mitos y relatos que circulan por la sociedad y que alguna gente retoma alegremente y difunde por las redes sociales. Todo eso también se fortalece porque el comportamiento de algunos extranjeros y sobre todo algunos compatriotas venezolanos, una minoría, deja mucho que desear. Se han dado casos muy viralizados con gran impacto en la opinión pública de delitos y acciones atroces, brutales cometidas por delincuentes venezolanos. Y queremos destacar que esos delincuentes venezolanos no representan a la comunidad venezolana migrante en Chile. Somos aproximadamente, eh, Chile tiene aproximadamente 2 millones de extranjeros y de esos 2 millones casi 600.000 son venezolanos. El 38% de la comunidad extranjera en Chile está conformada por venezolanos, cuyas edades oscilan entre 18 a 35 años, y el 60 a 70% de los migrantes son gente joven, la mayoría con estudios universitarios. De eso no vamos a hablar hoy, de la caracterización educativa, socioeconómica de los migrantes venezolanos. O queríamos destacar esas generalidades porque más adelante vamos a ir como citando estudios que desmienten de alguna manera algunos relatos que se han posicionado en la opinión pública chilena. Yo entiendo que hay razones para estar incómodo con las acciones de los migrantes, hay razones para estar inseguro por el auge de la delincuencia y obviamente con las acciones del llamado Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y que está operando por América Latina, cometiendo actos atroces. El asesinato de un refugiado venezolano, un militar venezolano, el caso Ojeda, asesinado, secuestrado y posteriormente asesinado, las agresiones que han recibido algunos carabineros, eso desde luego ha preocupado a la opinión pública chilena. Y con el tema de la inseguridad, mucha gente asocia directamente, de manera muy alegre por supuesto, el tema de la inseguridad con la migración. Ahí más adelante también vamos a tratar en un próximo video a destacar investigaciones que se han hecho al respecto, que no necesariamente ratifican que hay una relación causal entre esas dos variables, migración y aumento de la delincuencia, o aumento de la migración y aumento de la delincuencia. Eso no significa que tengamos que negar, dejar de reconocer que hay muchos delincuentes extranjeros y las cárceles están, hay una población carcelaria extranjera diríamos, muy importante, que ha venido en aumento en los últimos 4 o 5 años en Chile.
Pero hoy quisiéramos más bien compartir lo que decíamos al comienzo, algunos datos de la Universidad Católica que recogió a través de su encuesta nacional bicentenario. Un primer dato que a mí me preocupa y que debemos analizar es que ante la pregunta que le hacen a los chilenos, ¿existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes? El año 2017, el 38% de los chilenos decía sí, que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes. El año 2017. Del año 2017 al año 2024, esa percepción de conflicto que tiene el chileno en la relación con el extranjero ha venido aumentando. Por ejemplo, el año 2018, el 44% de los entrevistados señaló que sí, percibía un gran conflicto entre nacionales y extranjeros. Pero el año 2022 aumentó esa percepción a 71%. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y el año 2024 qué porcentaje de chilenos destaca que existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes? Bueno, el año 2024, el 70% de los chilenos tiene esa percepción en que existe un gran conflicto entre chilenos y extranjeros. Ahora, ese dato tenemos que dejarlo a un lado, no debe llamarnos a la reflexión, porque ha venido aumentando esa percepción negativa sobre el migrante en Chile. Vamos a seguir analizando otros datos. Una pregunta clave que también hace esa encuesta es que le preguntan al chileno, ¿usted cree que la cantidad de inmigrantes que existe en el país es excesiva? El año 2018, la gente decía acá que sí, que es excesiva. Pero ¿qué porcentaje tenía esa percepción? El 75%. El 75% ya el año 2018 estaba asumiendo que la cantidad de migrantes en Chile era excesiva. Ahora, el 2024, el dato más reciente, es el 88% que percibe que es excesiva. Eso no significa que realmente sea excesiva la población de migrantes, porque habría que tomar otras variables, otros estudios, estudiar el porcentaje en relación a la población nacional que representan los migrantes. Debe estar actualmente, ese dato no lo tengo actualizado, pero aproximadamente el 10% de la población lo de los residentes en Chile son extranjeros, el 10%. Y eso ha venido aumentando. El año 2014, 2015 no pasaba del 6%, hoy 2024 pasa del 10%, que es la población extranjera en Chile. Y los chilenos hoy en día, el 80% señalan, perciben que es excesiva la cantidad de migrantes que hay en este país. Se le pregunta a los venezolanos, a los extranjeros. En los últimos 12 meses, ¿cuán frecuentemente fue usted amenazado o maltratado? En el caso de los migrantes, el 19% señala que en los últimos 12 meses fue maltratado y amenazado. Pareciera una cifra pequeña, ¿no? El 19%, sin embargo, no deja de ser preocupante. No podemos hablar de que es pequeña. Que un 19% de los extranjeros sienta que está amenazado, de maltratado, eso debe llevarnos a la reflexión y preguntarnos qué podemos hacer como sociedad y qué podemos hacer como extranjeros en un país que nos dio la acogida. Ahora, se le pregunta al chileno, ¿usted ha sido amenazado o maltratado en los últimos meses? El 10% dice que sí. Esos dos datos, un 10% de chilenos amenazados y un 19% de migrantes amenazados, nos da un indicador que debe ser motivo de preocupación. Hay una sociedad en tensión, polarizada, agresiva, donde el ciudadano no se siente seguro por múltiples razones. Una de las razones fundamentales, desde luego, es la inseguridad, que es el principal problema de Chile en los últimos años.
En los últimos 12 meses se le pregunta al chileno y al migrante, ¿cuán frecuentemente usted fue insultado? El 20% de los chilenos dice que ha sido insultado en los últimos 12 meses. Y los migrantes, al preguntársele, el 26% señala que en este último año ha sido insultado, se ha sentido insultado. También es preocupante que un 26% de extranjeros perciban que en los últimos 12 meses han sido objeto de insulto y agresión verbal. Ahora, la interacción chilenos-migrantes de alguna manera está retratada allí en esas anteriores preguntas. Los chilenos perciben, un 88% perciben que la migración, la migración es excesiva, un 88%. Un 26% de los migrantes en los últimos meses se siente insultado, que lo han insultado. Un 10% de los chilenos no se sienten inseguros, sienten que han sido amenazados. Esos datos reflejan una sociedad un poco con una predisposición a la violencia, con poca disposición a usar el diálogo, la convivencia sana como una manera de dirimir y procesar los conflictos. Hay una tensión. El profesor Roberto Méndez, que es profesor titular de la Universidad Católica y es miembro de la Escuela de Gobierno de la universidad, en una entrevista que le hicieron en el diario El Mercurio el 15 de diciembre de 2024, él señaló lo siguiente: un 67% de los chilenos declara tener frecuentemente interacciones con migrantes y que en caso en que la relación es más habitual, mejora la calidad de esta. El profesor señala que a medida que hay más interacción, que es más habitual el encuentro, la comunicación, la relación entre chilenos y extranjeros, la relación, la convivencia entre ellos mejora. Por eso es que una opinión distinta es la que tienen los chilenos sobre sus compañeros extranjeros en las instituciones oficiales, públicas, en los espacios de trabajo. En las compañías donde interactúan chilenos y extranjeros, ahí hay una relación, diríamos, cordial, profesional, de respeto, y no hay esa tensión con un rasgo xenofóbico que se puede dar entre esos dos actores. Entonces, si la relación es habitual, frecuente entre nacionales y extranjeros, la percepción sobre el extranjero es positiva, porque ese día a día, ese cara a cara permite conocer al extranjero y no estar recibiendo la información de las redes sociales, donde hay una cantidad de discursos del odio que proliferan, sino cuando tú conoces directamente a una persona, lo trata, ya tú puedes tener una percepción, diríamos, más objetiva, una opinión de ese ciudadano, bien sea chileno o extranjero. Ahora, si usted repite lo que aparece en las redes sociales, si usted cae en ese juego de incitación al odio, de intercambio de ofensa entre chilenos y extranjeros, esa postura defensiva que asumen algunos compatriotas venezolanos cuando se nos critica nuestra conducta, nuestros estilos de relacionarnos, nuestro déficit para integrarnos a la sociedad de acogida, normalmente nos ponemos a la defensiva. Y en lugar de ser una crítica para uno reflexionarla, sencillamente nos predisponemos y empezamos a atacar al compañero chileno. Y se da esa discordia, ese desafío, diríamos, esa disputa mediocre. Porque una disputa mediocre, poca madura, que no permite el entendimiento entre seres humanos. Vamos a separar aquí si es chileno, si es extranjero. Los seres humanos tienen la conversación, la palabra, como ese instrumento fundamental para llegar a acuerdos, para que los conflictos no nos lleven a la violencia, ni a la guerra, ni nada. Es la conversación, la palabra, el diálogo y la comprensión. Y la cercanía con la persona nos permite conocernos. En esas instituciones de salud, por ejemplo, donde conviven y trabajan médicos
chilenos y médicos extranjeros, entre esos extranjeros hay venezolanos, argentinos, franceses, etcétera. Hay buenas relaciones, hay un respeto mutuo profesional. Hay venezolanos que reconocen, por ejemplo, la capacidad profesional de un cardiólogo chileno y lo admiran y lo valoran y lo recomiendan y viceversa. Médicos chilenos que dicen, oye, esta pediatra venezolana es muy buena, este radiólogo venezolano es excelente. Y así muchos venezolanos profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, valoran a sus compañeros chilenos. Igualmente ocurre en las instituciones de educación superior, profesores extranjeros que valoran, diríamos, el perfil académico, la rigurosidad investigativa de sus colegas chilenos. Entonces, en esos espacios donde prolifera la racionalidad, en la zona de trabajo, en el vecindario, en el edificio, de la racionalidad tiene que imponerse. Ya después vamos a hablar lo que ocurre en los condominios, en los vecindarios, en los edificios de propiedad horizontal, que allí hay una grave preocupación y los extranjeros y sobre todo los venezolanos tenemos que autoevaluarnos, hacer una reflexión, una autocrítica en cuanto a lo que es nuestro papel como vecinos, cómo nos estamos comportando como vecinos. ¿Somos buenos vecinos, malos vecinos? ¿Estamos contribuyendo a la convivencia? Eso es un tema que vamos a abordar de manera específica, lo que es la convivencia chilenos extranjeros en los edificios de propiedad horizontal, en los condominios. Vamos a seguir compartiendo algunos datos de la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica. ¿Cómo calificaría la calidad de su relación con las personas migrantes? Se le pregunta al chileno. Le voy a empezar por la buena noticia. El 59% de los chilenos califica de buena a excelente su relación con los migrantes. Oye, eso es una noticia interesante y que nos llena de optimismo y de esperanza, porque nos lleva a decir, oye, no todo está perdido. La sociedad chilena no puede por ahora definirse como una sociedad xenófoba, una sociedad donde prolifera la xenofobia y corre por estas calles. Porque así como los xenófobos radicales y que incitan al odio hacia el extranjero son una minoría en Chile, asimismo los delincuentes extranjeros son una minoría. Igualmente, los venezolanos indeseables, malas conductas, malos vecinos, malos compañeros de trabajo, arrogantes, agresivos, que violan las leyes, las normas, que son gritones, que colocan música a todo volumen, que algunos pertenecen a crimen organizado, muchísimos, afortunadamente están ya capturados y están siendo enjuiciados. Y el trabajo policial que se está haciendo sin descanso y que nosotros los venezolanos lo valoramos porque se están capturando y desarticulando las bandas de extranjeros, entre ellas las bandas de venezolanos que están vinculadas al crimen organizado. Eso lo celebra la sociedad en general, no solo los chilenos, también nosotros los extranjeros que estamos en Chile, celebramos y felicitamos a los organismos policiales y de inteligencia en Chile que cumplan su pega, como decimos acá. Entonces, ¿le parece una mala noticia que casi el 60% de los chilenos califique como muy buena y excelente su relación con los extranjeros? Ahí están hablando chilenos de distintos estratos sociales. Los chilenos que conocen a los extranjeros en sus medios de trabajo, que han visto a muchos extranjeros actuar en las escuelas, en el metro, en los transportes públicos, otros los han visto actuar como vecinos, teniendo el que vive en el piso de arriba, el que vive en el piso de abajo, tengo un extranjero al frente. Todo eso, detalles y datos de la cotidianidad, permite conformarse un relato sobre la opinión que tiene o la percepción el chileno sobre el extranjero. Ahora, ¿cuál porcentaje de chilenos señala como mala, muy mala, su relación con los migrantes? Escuchen bien, aquí viene una buena noticia también. Solo el 7% de los chilenos considera como muy mala su relación con los migrantes. Y bueno, y un 34%, que tampoco es malo el dato, considera que, bueno, la relación con los migrantes es regular.
Pero yo me quedo con estos dos últimos datos. El primero, que casi el 60% de los chilenos considera que su relación con los migrantes es buena a excelente. Y solamente mala, muy mala, el 7% de los chilenos considera que su relación con los migrantes pues, es deficiente, no es agradable, es mala, muy mala. Una minoría. Ahora, ¿tenemos que estar felices con ese dato? No necesariamente. Tenemos que mejorar. Ojalá logremos que unos próximos estudios, dentro de 3 años, que vayan mejorando paulatinamente, que el 80% de los chilenos diga que su relación con los migrantes es buena y excelente. Pero eso no va a depender de digamos, de la buena disposición o el cambio de opinión así automática, espontánea del chileno. Eso tendría que variar, esa percepción y esa opinión, con las condiciones objetivas que se den en la sociedad y las condiciones subjetivas que se ven. Por ejemplo, el trato diario entre chilenos y migrantes, el comportamiento de los migrantes en el día a día, en el trabajo, como ciudadanos, como trabajadores. Depende de nosotros, los extranjeros, de nuestro comportamiento, que esa percepción, diríamos, negativa que tiene el chileno sobre el venezolano y sobre el extranjero en general vaya cambiando. Que cuando se le pregunte al chileno en unas próximas investigaciones, ¿usted considera que la migración es excesiva? Que la gente a pesar de diga, oye, no es excesiva. Estamos bien, muy contentos con los migrantes, porque están aportando, están trabajando, están teniendo un comportamiento, o sea, se han ciudadanizado, están ejerciendo una ciudadanía responsable. No todo esto que yo lo estoy diciendo, bueno, porque uno es un trasnochado, moral, ultraconservador. No, sencillamente yo soy un ciudadano global, un ciudadano que donde llego tengo que, así como reclamo mis derechos, cumplo con mis deberes. Y yo no puedo llegar a un país tratando de que en ese país las culturas, los valores, las leyes se adapten a mi forma de ser. Pues yo tengo que integrarme. Integrarse, adaptarse a un país no le da, no desvalora a nadie. Por el contrario, nos fortalece y nos prestigia. Hay gente que dice, bueno, yo sigo siendo venezolano, yo no pierdo mi identidad y tal, qué sé yo. Claro, es que no se trata de perder identidad. Usted puede usar términos usados acá en Chile, puede incorporar algunas costumbres, gastronomía chilena a su quehacer diario, pero eso no significa que está perdiendo identidad. Eso significa que usted es una persona con capacidad de cambio, de transformación, de autocrítica, que se puede adaptar. Eso no significa pérdida de identidad. Igual que la cantidad de chilenos que llegaron a Venezuela en los años 70, por ejemplo. Yo estuve en la universidad, profesores chilenos que eran buenos futbolistas, teníamos muy buenas relaciones, amigos chilenos en el barrio que conformábamos equipos de fútbol. Y ellos usaban términos venezolanos, pues grosería, y se reían, tomaban cerveza, se adaptaron, fueron buena gente. Nunca presumieron de lo que eran en Chile. Muchos salieron de universidades chilenas, gente muy prestigiosa académicamente, y llegaban a Venezuela a trabajar en el área universitaria porque se le abrió las puertas en las universidades. No se le exigió en ese momento muchos trámites burocráticos para que se reconocieran sus títulos profesionales, pero en las comunidades donde vivía, bueno, eran respetuosos. Al contrario, muchos chilenos se pusieron más o menos escandalosos como los venezolanos. Sin embargo, no eran gente que se sabía cómo controlar, sabían que de una determinada hora tenían un carrete o una rumba. Ellos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana bajaban volumen, entre ellos mismos el dueño de la casa decía, oye, por favor, hay vecinos que están durmiendo, tenemos que tener control sobre eso. Y nosotros valorábamos esa conducta de algunos profesores y amigos chilenos, que estaban pendientes de su entorno, de su vecino. O sea, bajo la ebriedad y la borrachera no perdían el sentido cívico y el compromiso con la comunidad en que estaban residiendo. Entonces, todos esos factores, todos esos comportamientos, esa amabilidad cívica, ese ejercicio de ciudadanía responsable nos valoriza y nos ayuda a todos.
Y en una sociedad un poco violenta, en tensión, donde nos quejamos de la inseguridad, yo creo que tenemos que apelar al diálogo, al respeto mutuo y a la racionalidad para procesar los conflictos. Y a medida que los extranjeros en nuestros espacios donde nos desenvolvamos, actuemos como profesionales, como vecinos, actuemos con responsabilidad, con honestidad y transparencia, en esa medida va a ir cambiando la percepción negativa que se ha venido posicionando en el discurso nacional y en la narrativa que circula por las redes y del boca a boca. Así que nosotros los venezolanos en Chile, que somos casi 600.000, el 38% de la población, la mayoría una población joven, que en contacto directo, la mayoría trabaja, más del 70%, el 78% aporta con sus cotizaciones, su FONASA, tenemos que dar el ejemplo y tenemos que ser los primeros en ser receptivo a las críticas que se nos hacen, no actuar a la defensiva, porque si usted es un migrante educado, correcto, usted no tiene nada que ponerse a la defensiva, sencillamente usted dice, sí, tenemos que cambiar y tenemos que ser los críticos más implacables de nuestros compatriotas que ponen la cagada acá en este país que nos dio la acogida. Luego vamos a continuar con otros videos, vamos a dejar estos datos de la encuesta bicentenaria hasta acá. Y bueno, los espero para el próximo video, los invito a suscribirse en mi canal y a criticarme. Yo no voy a tomar ninguna crítica como personal y cuenten que no voy a salir a la defensiva de ningún venezolano. Yo asumo mi responsabilidad y asumo mi comportamiento como migrante venezolano en Chile. Al menos yo no voy a defraudar a los chilenos, yo no voy a molestar a mis vecinos, yo voy a respetar a mis compañeros de trabajo y yo no voy a decir que Venezuela es el país del mundo y que nosotros somos alegres y que chévere. No, nosotros somos ciudadanos de este mundo y esa justificación, que somos muy alegres, que tenemos humor y que la gente no nos entiende, eso no puede ser una estratagema, una forma de justificar nuestras incivilidades. Tampoco debemos dejar de reconocer que hay muchos extranjeros y sobre todo venezolanos que estamos aportando de manera responsable en este país y que estamos apuntando a un futuro, a un Chile con crecimiento, próspero, con libertad. Y eso se hace con trabajo, esfuerzo y mucho empuje y respeto por el otro. Y sobre todo honestidad y transparencia. Ya basta de estar por allí dando pena con un vehículo, con un carro y un altoparlante a todo volumen y llegar a las 3 de la mañana al edificio y no bajar el volumen, a abrir el capó del carro, la maleta y para que escuchen nuestro sonido, que andamos sabrosos y ebrios y felices y exitosos. No, 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 no. Hay que respetar. Si a usted le gusta escuchar una música a alto volumen, bájele el volumen, piense en sus vecinos. Si usted tiene un carro con un tremendo altoparlante y usted cree que teniéndolo a altísimo volumen, un volumen endiablado y demencial para que todos los vecinos escuchen que usted anda rumbeado y sabroso y carreteado y que usted es feliz y que usted es exitoso, entre comillas, porque tiene un vehículo y tiene un altoparlante y escucha música y se embriaga y llega de madrugada, eso no es una muestra de éxito y de progreso, no es una muestra que usted está feliz. Por el contrario, detrás de mucho ruido hay mucha frustración y soledad. Muchas gracias.